Fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos y permanece para siempre. Aleluya. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Como decía mi hermano Javier, la palabra de Dios es apta para enseñar, para instruir, para corregir, para bendecir, para sanar. La palabra de Dios es el alimento a nuestra alma, el alimento a nuestro espíritu. Pero muchas personas y muchos creyentes quizás se han cansado de escuchar la palabra. Y Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores olvidadizos. Hoy quiero predicar bajo el tema hacedores de la palabra. Amén. Quiero que usted me acompañe en la Biblia a la carta que escribe el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1. Bendita la gloria de Dios. Santiago capítulo 1, verso 22 en adelante. Y vamos a leer la palabra de Dios, la bendita palabra, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta preciosa y bendita palabra. Amén. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Amén. Aquel que considera su rostro en un espejo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Te pido, Señor amado, que sazones mis palabras con tu Espíritu Santo. Te pido, mi Dios del cielo, que derribes todo argumento de Satanás que se levanta contra tu palabra, y que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, y que seamos hacedores, que pongamos tu palabra por obra y no seamos oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús reprendo y desautorizo todo lo que se levante en contra de la palabra, en el nombre de Jesús, y declaro que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él merece toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta es una palabra que corta más que todo a la iglesia. No solamente a los cristianos, también a los que no son cristianos, pero primeramente a los cristianos. Dios habla a su pueblo diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Quiere decir que de nada me sirve que yo todos los días escuche la palabra, pero no sea hacedor de la palabra. Es ponerla por obra. Esto quiere decir hacedor de la palabra, que yo empiece a coger esa palabra y a cumplirla en mi vida, a entender y a tratar de obedecer todo lo que la palabra me dice. Porque dice la Biblia en Josué 1:9 o 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el éxito de la persona está en ser hacedores de la palabra. El éxito de todo ser viviente, el éxito de todo ser humano es ser hacedor de la palabra. Miren esta gran bendición, esta gran fórmula que Dios ha dejado para bendecirnos, su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no solamente te dice lo vas a leer y vas a meditar, sino dice meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. El problema es que muchas personas de pronto obedecemos una parte y otra no la queremos obedecer.
Porque de pronto nos da a donde más nos duele la palabra. Cuando Dios nos pide algo, entonces lo que más queremos no lo queremos soltar. Abraham obedeció a Dios ciegamente, y cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, aunque lo amaba, no se lo rehusó dar. Porque Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que quiere el Señor, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que seamos hacedores de la palabra. Entonces dice, para ponerla por obra, y todo lo que hagas te irá bien. Y entonces harás prosperar tu camino, dice. Y entonces harás prosperar tu camino. ¿Por qué muchos caminos no están prósperos? ¿Por qué quizás usted no ha podido prosperar en su camino? Habla en su vivir, en su caminar, en su estudio, en su universidad, en la vida, en sus áreas sentimentales, como pareja, como familia. ¿Por qué no ha podido prosperar? ¿Por qué mucha gente no prospera? Porque no es hacedor de la palabra. En un momento la escucha, en un momento se agrada, en otro momento ya no quiere nada con Dios, es inconstante, no se agrada en la palabra de Dios, y Dios le está viendo. Dios se agrada cuando usted es hacedor de la palabra, cuando yo soy hacedor de la palabra. Pero cuando yo no hago la palabra, el mismo Dios me lo demanda. El mismo Dios me redarguye a través de su Espíritu Santo, porque no soy hacedor de la palabra. Dios no quiere que yo solo predique la palabra, sino que yo también la viva. Y como predicadores de la palabra tenemos mayor responsabilidad delante de Dios, porque tenemos que predicarla, pero también tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Qué tal yo diciéndole, los borrachos no entran al reino de los cielos, y usted verme con una cerveza en la mano? No tengo autoridad para predicar esa palabra. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. El camino a prosperar, porque la prosperidad también es de Dios, pero la prosperidad de Dios demanda obediencia a la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Esta es la parte que no le gusta mucho, a todo lo que está escrito, porque muchos se levantan con lo que está escrito, con los mandamientos de Dios que están escritos en su palabra. Entonces cuando Dios nos toca en un área que no nos gusta, entonces esa no la obedecemos. Y Dios quiere todo de nosotros. ¿Usted cree que es fácil lo que dice la palabra, que debemos perdonar a nuestro hermano las ofensas? Si tu hermano pecare contra ti 7 veces y 7 veces volviera arrepentido diciéndote me arrepiento, perdóname, nos dice la Biblia que tenemos que perdonar. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil, pero es lo correcto porque Dios lo manda. ¿Por qué hogares se han separado? Porque no ponen en práctica esta palabra. Porque entonces la esposa no ha podido perdonar al esposo, y el esposo no ha podido perdonar a la esposa, y los hijos no han podido perdonar a los padres no han podido perdonar a los hijos. Pero si miramos, no, porque no se lo merece, porque traicionó mi confianza, porque no esperaba eso de él o de ella. Pero ¿sabes qué? Lo hacemos porque es lo correcto, porque Dios manda que perdonemos. Y la Biblia dice que si no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las nuestras. Entonces, si Dios no nos perdona nuestras ofensas, esto quiere decir que no vamos a entrar al cielo. Porque para poder entrar al reino de los cielos necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos su perdón. Necesitamos que Él limpie nuestros corazones. Necesitamos que Él restaure nuestro hogar, que Él restaure nuestra vida. Por eso el Señor dice, yo quiero que sean hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Persona de pronto saliendo de un servicio, escuchando una palabra. Oye, la palabra estuvo hermosa, estuvo bonita, pero ¿de qué habló el Señor? No sé, pero estuvo bonita. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por eso dice, acontecerá, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír atentamente la voz de Dios es prestarle atención a lo que Dios está hablando. Acontecerá a los que escuchan atentamente la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 28 verso 1.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos que yo te intimo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te perseguirán y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito serás tú en el campo y bendito tú en la ciudad. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita tu entrada, bendita tu salida. Hay una cantidad de promesas que van allí, pero todo radica en un principio, en una base sólida, en ser hacedores de la palabra. Si usted escucha atentamente la voz de Dios y empieza a ponerla por obra, porque no es el que se sepa más la palabra de Dios que agrada a Dios. Porque una persona se puede saber toda la Biblia y no es hacedor de la palabra, entonces no está agradando el corazón de Dios. Pero hay una persona que se sabe 2 versículos y ya los está poniendo por obra, entonces es hacedor de la palabra. Cuando una persona llega al Señor Jesucristo, cuando una persona se convierte al Señor, sé que muchos se han entregado a los pies de Cristo a través de las predicaciones, muchos que siguen a través de la internet, que están creciendo con este alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios escrita como está. Si usted empieza a obedecer lo poco que usted va aprendiendo, entonces usted no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una clave que nos dice Santiago también: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que cuando yo no hago la palabra, aunque yo me haga llamar cristiano, predicador, salmista, evangelista, como yo me quiera hacer llamar, si no estoy haciendo la palabra, si no la pongo por obra en mi vida, de nada me sirve. Me estoy engañando yo mismo. Estoy viviendo una farsa, una mentira, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mi caminar, Dios conoce mi actuar. Entonces yo debo ser hacedor de la palabra. Si soy seguidor de Cristo, debo obedecer su palabra. Aleluya. Porque su palabra es bendición para nuestras vidas. Apláudalo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y además viene pronto, hermanos. Dice el versículo 23 de Santiago 1:23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra, miren esto: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una gran bendición en hacer lo que la palabra nos enseña, en hacer lo que la palabra nos dice. Hay una gran bendición. Pero ¿por qué muchas personas dicen: pero ¿por qué Dios ha bendecido a tal persona y a mí no me bendice? Pero ¿por qué Dios a él le oye y a mí no me oye? Hay que preguntarnos: ¿estamos siendo hacedor de la palabra o somos oidores olvidadizos? Voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si la Biblia dice: si yo amo a Dios y todo me ayuda para bien, entonces yo no debo renegar bajo ninguna circunstancia. Aunque esté pasando un proceso duro, sé que eso va a ser para bien en mi vida. Eso es ser hacedor de la palabra. Caminar bajo las promesas que Dios ha hecho a mi vida y no ser olvidadizo de la palabra. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados, en Isaías 53:4. Y si llega la enfermedad, usted debe ser hacedor de la palabra, creer esa palabra, que usted está sano por la llaga de Cristo. No dudar de lo que Dios ha hablado, no creer a lo que Satanás habla al ser humano.
Adán y Eva tenían un mandamiento. Un solo mandamiento tenían en el huerto del Edén: no comerás del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Del día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Satanás le dijo, la serpiente le dijo: con que Dios ha dicho que no pueden comer de los frutos del árbol del huerto del Edén. Y Eva le dijo: sí podemos comer de los frutos. Del que no podemos comer es de ese árbol. Mira, Satanás no sabía cuál era el árbol. Y Eva le mostró el fruto y le dijo: de ese no podemos comer, porque del día que comiéramos de ese fruto moriremos, dijo Dios. Entonces Satanás es experto en llevarle la contraria a Dios. Por eso nosotros no se nos debe olvidar lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice: no comas de ese fruto. No comas, dijo Dios. Y Satanás le dijo: ¿quién dijo? No morirás, sino que el día que de él comieres ciertamente serás como Dios, conociendo el bien y el mal. No morirás. Dios no quiere que sean como ustedes quieran que sean como Él. Entonces, si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Y el fruto entonces le pareció codiciable a Eva, y la convenció y comió, y le dio a Adán, y Adán también comió. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Oidores olvidadizos. Y por olvidarnos de la palabra fueron grandes las consecuencias que vivió Adán y Eva. Fueron expulsados del huerto del Edén por ser oidores olvidadizos, por no obedecer a la voz de Dios. Entonces cada persona que olvida la palabra, que Dios está hablando a la humanidad, pero el hombre no entiende. Dios habla de una u otra manera, pero el hombre no entiende. Dios sigue hablando a la gente, Dios sigue hablando a la humanidad, y la humanidad es oidora olvidadiza de la palabra. Por eso Dios dijo claramente: muchos son llamados y pocos los escogidos, porque a los muchos se les olvida la palabra. Pero si usted atesora la palabra en su corazón, si usted la pone por obra, usted va a ser una persona bienaventurado. Y la palabra bienaventurado quiere decir 3 veces feliz, perfectamente feliz. Entonces, ¿por qué mucha gente no es feliz? Porque es oidor olvidadizo de la palabra. Porque un día la escucha. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Y usted la escucha y usted dice: ¿verdad? No, yo no voy a emborracharme más, porque yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero después Satanás habla a tu vida y te dice: mira, ¿quién te ha dicho eso? Tú no tienes que ser religioso, tú trabajas, tú tienes derecho. Y entonces la persona vuelve y se embriaga, ¿verdad? Porque se le olvidó la palabra. Cuando yo me entregué al Señor Jesucristo, yo aquí en esta casa hacía parrandas, 3, 4, 5 días bebiendo. Y cuando yo me entrego al Señor, entonces los amigos de parranda llegaban a brindarme, porque era costumbre. Yo no podía molestarme con ellos tampoco, porque ellos venían: tómate una. Yo les decía: pero no, ya yo no tomo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Ay, ¿ahora qué? ¿Qué te crees? Eso va poco a poco, eso no es así. No, yo quiero poner por obra la palabra. Lo que vaya conociendo de la palabra, quiero obedecerlo. Entonces hay personas que dicen: yo quiero crecer espiritualmente. Y la forma de crecer espiritualmente es que usted empiece a obedecer lo poco que sepa de la palabra. No diga poco a poco. Si ya usted sabe que algo Dios no le gusta, no lo haga. Y eso va a ocasionar un cambio en su vida, y va a traer bendiciones que te van a perseguir y te van a alcanzar si no olvidas la voz de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso, que está haciendo un llamado a la humanidad. Mano, ora por mí, porque yo quiero crecer espiritualmente. Y el Señor me dice: mira, tu oración, tú puedes orar por tu hermano, ayudarlo a levantar, pero el hermano debe creer la palabra y tiene que procurar esforzarse para vivirla y ponerla por obra. Dice la Biblia en el verso 26, aquí en Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Si usted cree que su religión es pura, guárdese sin mancha. ¿Cuáles son las manchas? La Biblia dice: no hagas esto, y usted lo está haciendo. Eso es una mancha del mundo.
Esa es una mancha que usted tiene que quitarla, porque eso te está empañando tu relación con Dios, y tu relación con Dios se está haciendo infructuosa, no lleva frutos. ¿Por qué? Porque no estamos agradando a Dios con nuestros actos, no estamos siendo consecuentes con lo que predicamos, no estamos siendo consecuentes con lo que enseñamos, con lo que dice Dios en su palabra. Y la gente dice: Señor, ¿pero por qué? ¿Hasta cuándo? Mira, si la humanidad se hubiera vuelto a Dios y no hubiera sido olvidadiza. Apenas empezó la pandemia, Dios dio una palabra. Segundo libro de Crónicas 7:14. Esta fue la palabra que Dios puso en nuestros corazones apenas empezó la pandemia. Y dice así, pero ya a muchos se les olvidó: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero muchos han orado, muchos se han humillado, pero no se han convertido de sus malos caminos. Se les ha olvidado la palabra. Hay que convertirnos de los malos caminos. De lo contrario, usted irá de reversa, no irá avanzando. De lo contrario, usted no va a prosperar espiritualmente. Usted no va a prosperar en los caminos de Dios si usted no empieza a poner por obra la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a la carta a los Romanos. Escribe Pablo. Pablo escribe en Romanos 2:12. Romanos capítulo 2 versículo 12. Anótelo para que no se le olvide la cita y usted vaya, la recuerde, la medite de día y de noche, y usted pueda ponerla por obra. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aquellos que dicen, oiga bien esta palabra para que no se le olvide, amigo. Esta palabra es para los amigos. Los que sin ley han pecado, o sea, los que no son cristianos, los que no se siguen por este libro de la ley, porque todavía no son cristianos. Y dice: no, yo no llego al evangelio porque entonces es peor. Mientras yo no conozca la palabra, no tengo obligación con Dios. Pero mire lo que dice Dios: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que nadie tendrá excusa. Si nosotros que tenemos la ley, la palabra, por ella seremos juzgados. Los que no la tienen también serán juzgados. Sin ley también perecerán, dice aquí la palabra de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, oiga bien, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿qué vamos a ocasionar cuando yo empiezo a obedecer este libro de la ley, la palabra de Dios? Entonces voy a ser justificado delante de Dios de esas obras malas que yo venía acostumbrado a hacer, de aquellos pecados que yo cometía, de aquellas cosas en las que le fallamos a Dios. Entonces, cuando yo empiezo a poner por obra esta palabra, entonces Dios me limpia y soy justificado. El Señor me limpia con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Dice el verso 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley, oigan bien, gentiles, los que no tienen ley, los que no son evangélicos, hacen por naturaleza lo que no es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque los razonamientos le acusan, aunque no tengan ley, saben que están haciendo lo malo, que están cometiendo pecado y que están haciendo lo que no le agrada a Dios. Entonces empiezan a razonar y a reflexionar. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Serán juzgados, ¿por qué? Por la conciencia. Aunque no sean cristianos, usted va a ser juzgado por la conciencia. Usted sabe qué cosas está haciendo bien y qué cosas está haciendo mal. Eso lo enseña la palabra de Dios. Por eso necesitamos a Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, y necesitamos obedecer la palabra de Dios. El que nosotros seamos cristianos no quiere decir que ya estamos coronados. Hay que procurar guardar esta palabra. Hay que procurar guardarnos para Dios.
Porque en aquel día el Señor dirá, muchos le dirán al Señor el día del fin. Y cuando habla de muchos, está hablando de personas que fueron predicadores de la palabra. A nosotros los predicadores, Dios, si nosotros estamos haciendo lo malo, Dios no nos las va a perdonar. Dice que en aquel día, cuando se presente todos ante el tribunal de Cristo, porque todos nos presentaremos, los cristianos y los no cristianos, entonces muchos evangélicos, llamarse predicadores, salmistas, evangelistas, pastores, le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos todo. Hay mucha gente que se jacta: todo lo hacemos en el nombre de Jesús, porque hay un solo nombre y en el nombre de Jesús lo hacemos todo. Eso está bien, pero vamos a ver cómo, si el Señor sabe si estamos haciendo lo bueno o lo malo. Y se confían, y no podemos confiarnos porque echamos fuera un demonio. No podemos confiarnos porque oramos por un enfermo y se sana. No podemos confiarnos porque profetizamos la palabra segura que es la Biblia. No podemos confiarnos si estamos haciendo lo malo. Mira lo que el Señor le dirá a aquellas personas, aún haciendo milagros, aún echando fuera demonios en el nombre de Jesús, predicando la palabra del Señor. El Señor les dirá: nunca los conocí, apartaos de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque muchos predicadores son culpables que la gente se pierda en el infierno, porque no han callado, no hablan la palabra de Dios que confronta el pecado, que sana la herida del corazón, que aunque duele, dice la Biblia, maldito el hombre que hiciere la obra de Dios indolentemente, que no le duelan las almas. Nosotros que estamos haciendo la obra de Dios, tienen que dolernos las almas. A nosotros nos duele que la gente se vaya al infierno. A nosotros nos duele que el Señor nos vaya a reclamar, a decir: ustedes qué hicieron con sus vecinos, le predicaron la palabra, le dijeron que esto lo que estaban haciendo les llevaba al infierno, y nosotros no le decimos. Entonces el Señor nos dirá: nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 3 versículo 17 que somos atalayas de Dios, y cuando Dios manda una palabra, nosotros tenemos que hablarla. Si no la hablamos, Dios lo demandará de nosotros. Esto no es que nosotros somos salvos y ya, no es que nosotros queramos obligarlos a ustedes a ser cristianos, no. Esta es una orden de Dios, porque Dios les ama, vecinos. Dios les ama con amor eterno. Él no quiere que ustedes perezcan. Él quiere darles la verdadera paz. A los hermanos en Cristo, Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Este es un mensaje que se lo doy con amor a los pastores, a los evangelistas, a los ministros. Esto no es de título, esto no es de cargos. Esto es de ser hacedores de la palabra. Si una persona, vuelvo y lo repito, usted se convierte hoy al Señor y usted le dan un versículo, uno solo, y usted con ese versículo, como dicen, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, y usted leyó esa palabra y usted no lo sabía, y de pronto se presentó la oportunidad en su casa de decir una mentira, y usted se acuerda y dice: no, me estoy acordando, no se me está olvidando la palabra. Mira, ya yo no puedo decir mentira, le voy a decir la verdad. Yo estaba en esto y en esto, perdóneme. Y Dios lo coloca en gracia delante de la otra persona. Y aquella persona que pensó que iba a perder por decir la verdad sale ganando. Amén. Así que denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto se llama ser hacedores de la palabra. Y aunque apenas se sepa un versículo, y uno de pronto sabiendo muchos versículos, si no los estoy obedeciendo, dice que soy oidor olvidadizo, y así no agrado a Dios. Debo ser hacedor de la palabra. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 17 versículo 9: en aquellos días sus ciudades fortificadas serán los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que los plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Hay personas que le va bien aparentemente, ganan dinero por una parte, pero por otra lo pierden. Ganan mucho dinero en esto, pero en otras partes están vacíos.
no alcanzan a disfrutar aquello. ¿Por qué? Porque simplemente se olvidaron de Dios. ¿Cuándo nos olvidamos de Dios? Cuando nos olvidamos de su palabra. ¿Cuándo nos olvidamos de Dios? Cuando somos oidores olvidadizos. Se nos olvidan las instrucciones que nos está dando nuestro Dios. Amén. Por eso vamos a pedirle a Dios que seamos hacedores de la palabra. Vamos a esforzarnos para obedecer la palabra. Mira, todo ser humano tiene la facultad. Todo ser humano tiene la capacidad de obedecer la palabra de Dios, porque no somos nosotros. Si nosotros lo disponemos, el Señor nos ayuda. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea que cuando yo soy débil, que estoy tentado, entonces el Espíritu me ayuda si yo clamo a Él. Hay un problema, que de pronto llega la tentación y yo sé que si clamo al Señor Él me va a fortalecer. Pero hay personas, cristianos, que se hacen los orejas sordas, se hacen los bobitos ahí entre comillas y echan mano al pecado. Y después van: Satanás me engañó. Y Dios, que conoce el corazón, yo te di el Espíritu Santo para que tú clamaras. Nosotros los cristianos se nos ha dado, entre más confianza se nos da, más el Señor nos demanda y exige de nosotros. Entonces cuando yo entendí esta palabra, porque a mí me pasó, por esto lo digo, porque yo viví esto cuando estaba empezando en el evangelio. Y entonces yo me sentía tentado y yo decía: si clamo a Dios esto se me quita, pero esto está bueno, vamos a echarle mano a esto. Y le echaba mano y me deleitaba en el pecado. Hasta que el día el Señor me confrontó con Primera de Juan capítulo 3 versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Yo le dije: Señor, yo no soy del diablo, estás practicando el pecado, deja el pecado si quieres ser mi hijo. Entonces yo decidí empezar ¿a qué? A hacer la palabra, a no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Cuando llega, ¿cuándo sabe usted que usted le es fiel a su esposa? Cuando le llega la oportunidad de ser infiel. Cuando se le aparece una quinceañera a usted, cuando se le aparece una mujer 90, 60, 90 y le propone, ahí usted sabrá si es fiel a su esposa o no, y si él es fiel a Dios o no. Entonces tenemos la palabra, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué tengo que hacer en una debilidad? Clamar al Espíritu. Y dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Esto quiere decir que si yo clamo a Él, la Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice en Isaías 59:1: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea que cuando usted clame, Dios te ayuda. Él no te va a dejar hundir. Cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando Pedro dudó, Pedro clamó y dijo: Señor, ayúdame que perezco. Y el Señor enseguida lo levantó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Pero lo levantó, hombre de poca fe. Pero él clamó, y como clamó no se hundió. Pero muchas veces nos hundimos en el pecado por no clamar a Dios. Cuando usted tiene la tentación, mira, uno viene del mundo con muchas ligaduras. Yo era un borracho, yo era un mujeriego, yo era parrandero, yo trabajé en varias emisoras y me gustaba escuchar música de toda: champeta, salsa, reggaetón, merengue. Y yo programaba música, trabajé programando música, aún en Barranquilla, animando en eventos, en el Tropical Rancho. Era un evento de verbena, música carnavalera, barranquillera y muchas cosas. ¿Pero sabe qué le digo yo? Cuando yo llego al Señor, yo vengo con todas esas cosas en mi carne que yo acostumbraba a hacer. Entonces cuando me entrego al Señor, viene la tentación de la fiesta, viene la tentación del trago, viene la tentación de la mujer. Pero cuando usted es hacedor de la palabra, usted no caerá jamás. Si usted clama al Señor en el momento de la tentación y de la dificultad, usted no volverá a caer por esas cosas insignificantes. Y lo que yo pensé que me iba a dar más duro, que era dejar la música, las parrandas, solamente yo le dije a Dios: Señor, yo quiero que me ayudes. Yo quiero ser un cristiano de verdad y no quiero ser un cristiano de mentira. Si ya estoy en tus caminos, ayúdame, Señor. Yo no quiero estar cantando esa música que ya no te agrada. Y yo dormía escuchando música, usted se podría imaginar. Y entonces empecé
Y lo que yo pensé que era difícil, Dios lo hizo fácil en un momentico. Lo que yo pensé que me iba a costar, que iba a ser el hazmerreír de la cuadra, porque yo parrandeaba aquí, porque yo mujereaba por aquí, y después verme predicar la palabra. No, yo no prediqué enseguida. El Señor me fue cambiando poco a poco, porque empecé a ser hacedor de la palabra en lo poquito. Él te va moldeando. Hoy dejaste la mentira, gloria a Dios. Aunque cometiste otros pecados, Dios te va limpiando. Mañana dejaste otra cosa y no la vuelves a hacer. Todo lo que vas aprendiendo de la palabra lo vas dejando. Entonces serás bienaventurado, serás feliz, serás próspero en todo lo que emprendas en tu vida. Y dice la Biblia, mire, un mandamiento del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Jóvenes, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida. Oiga bien, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, para que tus días sean prolongados, para que no mueras joven, para que no mueras a temprana edad. Honra a tu padre y a tu madre. Si tú obedeces esta palabra y no te olvidas de ella y empiezas a honrar. ¿Pero qué es honrar a mi padre y a mi madre? Obedecerles en todo, como lo dice la Biblia. Si hay normas en tu casa, mira, yo no quiero que hagas esto, no lo hagas. Honra a tu padre y a tu madre. Y vas a ver que te va a ir bien a ti, te vas a ser bendecido. Y te van a decir, oye, tú eres de buena. No es que seas de buena, es que como estás honrando a tu padre y a tu madre, por eso te va bien. Si montas un negocio, por eso te va bien. Si vas a la escuela, a la universidad, por eso te va bien. Ay, ¿cómo te ganaste esa beca? Oye, ¿cómo entraste a este trabajo? Porque hay gente que honra a su padre y a su madre. Y Dios cumple su palabra con los que le obedecen. Por eso el Señor nos habla en esta hermosa hora que seamos hacedores de la palabra. Libro de los Salmos, capítulo 13, verso 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. El salmista estaba reconociendo a Dios, que aunque tenía enemigos, aunque estaba pasando por dificultades. Ahora yo le hago una pregunta: ¿el salmista David murió porque los enemigos lo mataron? No, murió de viejito. Los enemigos no pudieron hacerle daño porque Dios estaba con él. Pero es que David se acordaba de Dios, David se acordaba de su ley. Aunque David pecó, aunque David falló, David siempre se humillaba delante del Dios de los cielos. Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus pasos. Todo lo que vayas a hacer, hazlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Confía en Dios y Él hará. Aleluya. Apláudelo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué destruían al pueblo de Israel? Porque se olvidaba de la palabra. Pero cuando el pueblo de Israel se volvía a Dios, se volvía a la palabra, el pueblo de Israel era bendecido, era prosperado. Nadie le podía hacer frente. Y por eso Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Entonces tenemos que esforzarnos para poner la palabra por obra. Pero no nos dejemos que el enemigo nos destruya, porque el conocimiento es la palabra. Pero si nosotros no predicamos, dice la Biblia, ¿y cómo se convertirán si no hay quien les predique? Entonces por eso predicamos la palabra, vecino, vecina, no para señalarle, sino para enseñarle la palabra, para que usted la recuerde. Cuando le venga la tentación, diga: esto no le agrada a Dios, yo voy a empezar a cambiar. Y usted no se va a dar cuenta ni el día ni la hora cuando usted va a ser un fiel servidor de Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Aleluya.
La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 12: precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. He aquí que abatí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Si decidimos olvidarnos de lo que Dios nos está mandando, Él dice, serán fuertes tus manos. Te está diciendo Dios, ¿tú será que tú puedes contra mí? Yo te voy a demostrar que yo te voy a vencer. Y por eso hay muchas personas que esperan tener un cáncer, que esperan tener el coronavirus para ya rendirse al Señor, que esperan tener un SIDA para ya rendirse al Señor. Mira, ríndete ahora que puedes, que estás sano, que puedes servirle al Señor. No esperes el día malo. No esperes que Dios arremeta contra ti, porque la ira de Dios cuando se levanta contra una familia, eso es tremendo. Cuando se levanta contra una persona, eso es tremendo. Nada de lo que haga puede prosperar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 y 8 en adelante, dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, si no te olvidas de la palabra, Dios te abre puertas y nadie las puede cerrar. Pero también dice que si no, Él es el que cierra y ninguno abre. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Por eso hay gente preparada tocando puertas y puertas cerradas, hermano. Y hay gente a veces que sin ser profesional tiene puertas abiertas, porque no es oidor olvidadizo, sino oidor y hacedor de la palabra. Aleluya. Por eso te invito, vale la pena obedecer la palabra de Dios. Aplaude a ese Dios maravilloso que quiere bendecirnos, que quiere restaurarnos, que quiere llenar nuestra casa de alegrías. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 9: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Alguien me dice: hermano, ¿cómo usted prepara a Samuelito para que predique la palabra? Hermano, ese es un trabajo de enseñarle todos los días. Después que hacemos el culto aquí, nos vamos a acostar. Ahí estamos leyendo la palabra con los hijos. Nos acostamos a veces a las 12, a la 1 de la mañana, leyendo la palabra de Dios, haciendo devocional con ellos, instruyéndoles en la palabra de Dios. Y por eso el Espíritu Santo es el que recuerda, porque yo no me he puesto a decirle a él: vas a predicar de esto y vas a hablar de esto, porque este es un trabajo que lo hace el Espíritu Santo de Dios. Solamente tenemos que tratar de poner por obra la palabra. Entonces dice: y la enseñarás a tus hijos, y os acercáis el verso 10, me había perdido aquí de la cita. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: renuévame el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y la enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis el pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Jehová con la voz de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Está diciendo Dios: mira, cuando yo les hablé a Moisés, ustedes no vieron figura de mí. Por eso es que Dios dice: no te hagas imagen de lo que está arriba ni abajo. Entonces no seamos oidores olvidadizos de la palabra. Atendamos el llamado que Dios hace para bendecirnos, para restaurarnos. El Señor te ama y quiere salvarte. Quiero terminar en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todos mis mandamientos que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios,
estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerle saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, era tremendo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. 40 años en el desierto, caminando, y los pies no se le hincharon. Amén. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hay gente que dice: Dios no castiga. Lea la Biblia. Aquí está diciendo el versículo 5: reconoce a sí mismo en tu corazón, como el padre castiga, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y ganado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobres, y comerás y te saciarás. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Mira que está diciendo el Señor que en vez de piedra te daré hierro, le dará minas. En vez de monte te daré bronce. Entonces el Señor ya lo había determinado. Se le está diciendo: te va a ir bien si guardas mis mandamientos. Si andan en mis caminos, le irá bien. Entonces esta reflexión de la palabra de Dios, vecino, vecina, amigo, los hermanos en Cristo, Dios no quiere que seamos oidores de la palabra. No se nos olvide la palabra. Cuando la palabra se nos olvida, es fácil desagradar a Dios, porque ¿qué vamos a guardar algo que no sabemos? Por eso no dejemos de meditar en la palabra. Por eso vale la pena guardarnos para nuestro Dios. Amén. Dios es poderoso y maravilloso. Así que cerramos con la misma cita que inicié en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Vamos a poner por obra la palabra. Vamos a orar. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón para que le ayude a obedecer esta palabra, porque solo no podemos, pero si usted invita a Cristo a su corazón, el Espíritu Santo de Dios te dará la fuerza para empezar a obedecer la palabra, y poco a poco te darás cuenta cómo irás aborreciendo las cosas que desagradan a Dios. Amén. Si alguien quiere recibir a Jesús, repita conmigo esta oración y diga así: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Dile: haz de mí una nueva persona. No quiero ser oidor olvidadizo de tu palabra. Quiero poner por obra tu palabra. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí una nueva persona. Diga: hoy renuncio a Satanás y a todos sus demonios, y hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Ayúdame, Jesús, a poner por obra tu palabra, porque yo solo no puedo. Señor, tú conoces las áreas en las que te fallo. Te pido, Señor amado, que me limpies con tu sangre preciosa y me hagas libre de esas ataduras, de esas ligaduras, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Te entrego mi alma, mi mente, mi cuerpo y todo mi ser, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Él merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. No se nos olvide la palabra, las peticiones. Nosotros tenemos un Dios que nos oye, y la Biblia dice que si dos nos ponemos de acuerdo en pedir algo, será hecho.
Las peticiones que están haciendo a través de la internet, la que usted tenga, vecino, vamos a presentárselas delante del Señor. El Señor las conoce, pero vamos a colocar esas peticiones en las manos de Dios, sabiendo que el Señor les puede ayudar. Sé que habrá muchas peticiones, y lo siento en el espíritu, gente que está diciendo: Señor, yo quiero ser libre de esto, yo quiero ser libre de los otros. Señor, yo quiero que tú me cambies. Señor, yo quiero que tú me restaures. Te pido, Padre de la gloria, Señor, que seas fortaleciendo al que está caído, que seas libertando al que está cautivo, que seas sanando al que está enfermo, que seas libertando a aquel que está endemoniado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel que está atormentado por espíritus inmundos, te pedimos, mi Dios del cielo, que seas colocando tu mano libertadora, sanadora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, enviamos palabra de sanidad a las clínicas, a las UCI, a los hospitales, en el nombre de Jesús de Nazaret. A todo el personal galeno, a los médicos, enfermeros, oramos por ellos en el nombre de Jesús. Te pedimos, mi Dios del cielo, que los guardes, los protejas. Te pedimos, Señor amado, que guardes también a los miembros de la Policía Nacional, que tienen familia, que tienen sus hijos. Te pedimos, Señor amado, que los guardes en el hueco de tu mano, que les ayudes en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, mi Dios del cielo, que guardes al Ejército Nacional, que guardes a todo el gabinete del presidente para abajo. Guárdalos a todos, Padre, en el nombre de Jesús, y que les pueda redarguir en sus corazones, en sus mentes, que nuestra Colombia necesita que se abran las iglesias para que sigan clamando por nuestros gobernantes, para que sigamos clamando, para que sigamos guerreando, para que las personas puedan llegar a recibir este alimento espiritual, este alimento que transforma al hombre, este alimento que cambia al hombre. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques, porque el que roba no deja de robar por estar en una cárcel, porque cuando sale de la cárcel vuelve a robar. Pero el que roba y acepta a Jesucristo ya no roba más, entonces no hace el mal. Entonces la clave está en que se predique la palabra, para que sí muchos puedan ser cambiados y restaurados. Señor, así como dijo el presidente Donald Trump, que dijo que en su país se necesitaba más oración y que se abrieran las iglesias porque era algo prioritario. Así te pedimos, mi Dios amado, que los pongas en el corazón del presidente Iván Duque. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y que tengas misericordia de la alcaldesa de Bogotá, que habla mal de tu palabra y de tu evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ella y la abraces con tu amor y con tu misericordia, y que ella pueda tener un encuentro personal contigo y pueda ser libre de esas cadenas que le atan, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, nosotros nos abandonamos en tus manos, sabiendo que tus manos son las mejores manos. Te pedimos, Señor amado, que bendigas a cada vecino, a cada oyente de la palabra, y que no se les olvide. Recuérdale la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, vecinos. Dios le bendiga, jóvenes. Dios bendiga a cada aquel que escuchó la palabra a través de las redes sociales. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Chao, chao.